Y ahora volvemos a hablar del paro del transporte de esta jornada. Opinó sobre esto el diputado nacional Facundo Moyano. Lo escuchamos. El paro ha tenido un gran impacto. Esto tiene una implicancia importante en la adhesión de todos los gremios de transporte. Esto hace que la actividad en la Ciudad de Buenos Aires sea prácticamente nula, más allá de que, por supuesto, hay actividades que no han tenido la adhesión a la medida de fuerza. El impacto del gremio de transporte es muy importante. ¿Cuál es el motivo real del paro? Porque según explicó ayer el jefe de gabinete, el porcentaje de gente que llega a ganancias es muy poco. Sí, pero no es una discusión de porcentaje, sino que el gravamen afecta a trabajadores que cuando no se actualiza el mínimo no imponible y las alícuotas hacen que este impuesto sea cada vez más regresivo. El peso impositivo sobre los trabajadores es mucho más sobre ganancias que el de las empresas, y esto hace que se haga este planteo. Los trabajadores no solamente pierden mediante la negociación paritaria, que es inferior a la inflación, como bien lo ha manifestado las consultoras de la CTA oficialista, sino que pierden mediante este impuesto que a esta altura es totalmente injusto. Lo prometido, estamos con Raúl de la Torre para analizar el reclamo principal, casi excluyente del paro de hoy, la modificación del impuesto a las ganancias. Hola Raúl. ¿Qué tal? Escuchábamos recién a Moyano, hablaba de un impuesto injusto. ¿Vos considerás que es injusto? Él dice a esta altura es injusto. Yo creo que lo que dice Facundo Moyano no es lo que dicen otros dirigentes, que no debería existir el impuesto, que esto es lo que me parece que está fuera de contexto, que no existe el impuesto. A cierto nivel de ingresos el impuesto debería existir y gravar con un cierto porcentaje, que aparte sea claro para el trabajador cuánto le están cobrando. Eso no parecería injusto. Hoy está muy controvertido cómo se está aplicando el impuesto a las ganancias en Argentina, y yo diría que está mucho peor cómo se está discutiendo. Inclusive desde su nombre, porque digamos Sí. es un impuesto Claro. al salario debería, ¿no? Es un impuesto a los ingresos. En realidad es los un impuesto ingresos. de cualquier tipo de ingresos, porque uno diría, bueno, un trabajador con ingresos medios, ¿por qué debe pagar un impuesto a las ganancias? Pero yo te diría un trabajador que tiene un sueldo de 90.000 o 100.000 pesos por mes, ¿por qué no debería pagar un impuesto que sea una contribución a un gasto social, cualquiera sea del gobierno? Hay problema inclusive de comprensión, ¿eh? Yo estoy escuchando las discusiones y te diría que en el 99% de los casos hay algunos datos que se le escapan, inclusive a los propios funcionarios del gobierno cuando lo explican. Hay un dato que recién me diste fuera del aire, Sí. yo me quedé sorprendido, Sí. no se conoce, que aquellos trabajadores que ganaban hasta agosto del 2013, Sí. 15.000 pesos, o sea, Sí. no eran alcanzados por el impuesto a las ganancias, hoy ganan 20, 30, 40, Tampoco. siguen sin pagar impuesto a las No ganancias. pagan impuestos a las ganancias. Bueno, ese es un cambio que tuvo la resolución del año 2013. En septiembre de 2013 salió un cambio en el mínimo no imponible y cambió el sistema de la concepción. Dijo, el promedio de ingresos de enero a agosto es lo que de 2013 es lo que determina tu condición impositiva. Si estás abajo de 15.000 pesos, todos tus ingresos son deducibles, es decir, tenés cero ingreso grabado. Lo dijo en septiembre del 2013 y todavía está vigente. Nadie cambió eso. Entonces, si hoy tenés un ingreso de 10 veces el que tenías entonces, si eran 14.000, no estabas grabado porque no llegabas a 15.000. Si hoy estás en 140.000, no estás grabado, no cambia tu situación. Ahora, si estabas en 16.000 y pagabas el impuesto, Vas a seguir hoy estás pagándola, grabado, claro. depende de los ingresos que tengas el día de hoy, sean más o menos de 15.000. No importa cómo estás hoy. El tema es ese promedio que tenías. Entonces, esto también excluye a aquellos que pasaron los 15.000 por las paritarias de 2014. No importa que las hayan pasado en el año 2014, las paritarias, ese tope de 15.000, porque ya quedaron desgravados por la resolución esta de septiembre de 2013. Y ese debe ser un conjunto de trabajadores importante. Es importante porque aparte es la discusión, el tema sí, la actualización que tengo cada año, ¿por qué tengo que pagar más o paso a pagar por la actualización si no es más que actualizar mi salario? No es que me mejoraron el salario. Esta es la gran discusión y esa resolución, que te repito, ni siquiera los funcionarios escucho que la están explicando, lo que marcó es que a partir de ahí se trazaba una raya, pero de los ingresos de ese momento. Entonces el que quedaba atrás... Hay otro problema mucho más grave, que también recién lo hablábamos. Claro, porque hay algunos que hablan del mínimo no imponible, otros Sí. hablan de las escalas. Claro, y el tema es las escalas. Las El escalas tema sí es las que... escalas. Yo ahí coincidiría con que las escalas son injustas, porque las escalas no se modificaron nunca. ¿Qué quiere decir las escalas? Estamos hablando, una vez que uno entra en el impuesto, ¿cuánto paga de impuesto? Entonces la escala dice,
Por los primeros 10.000 pesos paga 9%. Porque, ojo, cuando digo 10.000 pesos estoy hablando de ingresos anuales. Es decir, los primeros 800 pesos, 800 y pico de pesos, ya pagas el 9%. Ganas 800 pesos más, pagas el 14%. O sea, hay una Pasás escala de del 9 800 al 14, pesos. sí. Nada De más. 0 pasas al 9%, 800 pesos más, pasás al 14, 800 pesos más, pasás a 19, y así sigue hasta el 27, y al 31%, los que llegan a 120.000 pesos, que son menos de 10.000 pesos mensuales, porque se incluye el Que aguinaldo. supere los 15, digamos, siempre hablamos de Sí. eso. Arriba de eso ya pagas el 35%. Es decir, hay muchos trabajadores que con un sueldo de arriba de 20.000 pesos, porque no tienen carga de familia porque las deducciones no le dan más que eso. Pagan 35. Está pagando el 35%. Igual que el que Y un gana sueldo- 200.000. Y hoy un sueldo de 20, 25.000 pesos no es un gran sueldo, porque aparte acá hay otro fenómeno que también es un fenómeno social. Hay una dispersión salarial en Argentina, por lo cual los trabajadores que tienen un buen puesto, especializado y demás, por ahí están en 25.000 pesos. Y hay muchos trabajadores que están abajo de 6.000. Porque también hoy los nuevos trabajos, un chico que hace delivery cobra sueldos muy bajos, y esos son los sueldos de ingreso del trabajo. Entonces, esto es política de ingresos, y me parece que el impuesto a la ganancia también es política de ingresos y debería discutirse en ese plano, con más conocimiento y no con estos forcejeos como este paro que tenemos hoy, donde no está claro qué se está discutiendo y mucho menos claro es cómo se resuelve este tema. Gracias, Raúl. Vos fuiste claro, un debate que estamos teniendo, ¿no? Bueno, Todos. ojalá. Gracias.